Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Dama Roja 150, mi nombre es José Miguel y vamos a ver hoy una partida que se jugó en Serbia, en concreto en la ciudad de Kragujevac, en el año 2011, entre los grandes maestros Damjanovic de Serbia y Pikula, también de Serbia. Dos grandes maestros con un elo considerable, 2555 para el de blancas, Pikula 2537. Y bueno, empezó la partida con C4. C4 es plantear una apertura inglesa. Pero bueno, el negro juega C6 y al jugar C6 de repente está tentando el negro a que el blanco cambie de la inglesa a jugar otra cosa, por ejemplo una defensa eslava, y eso es lo que hace el blanco. El blanco juega D4, acepta la invitación y entonces el negro juega D5 y con esto se plantea directamente una defensa eslava que hubiera podido jugarse con otro orden, ¿no? Podríamos haber jugado D4, D5, C4, C6. La defensa eslava tiene la idea que ya hemos comentado en este canal de la Caro-Kann, es decir, está planteando aguantar el peón de D5 con el de C6 y no con el de E6 para poder liberar el alfil de casillas blancas del negro. Bueno, a partir de aquí la teoría es pues muy rica en variantes. En la defensa eslava tenemos la principal, que es con caballo C3, que está en azul, y luego otras tres jugadas que se juegan bastante, ¿no? Caballo F3, peón por peón o incluso E3. Hay que decir que aquí lo más normal siempre es caballo C3 porque es más flexible. Eso quiere decir que después de caballo C3, que la voy a acabar haciendo igual, me guardo el poder hacer otras. En la partida, por ejemplo, se jugó E3. E3, claro, si la juegas directamente, pues ya le estás diciendo al negro que este alfil de aquí no va a salir por ningún lado, ¿no? Y es una información que a lo mejor pues no la tienes que comunicar, ¿no? En cambio, si juegas caballo C3 de primeras, pues luego puedes jugar también E3 sin problemas, pero no le estás diciendo al negro que no vas a jugar el alfil. De hecho, el negro así a lo mejor podría estar pensando en qué hacer, porque igual le molesta jugar caballo F6 porque le vendría un alfil G5 que tiene que calcular, ¿no? Esto directamente es algo que en esta variante el negro tendría que pensar y en la variante con E3, que es la que se jugó en la partida, pues el negro no tuvo que pensarlo, con lo cual jugó directamente caballo F6. Aquí el blanco jugó caballo C3, precisamente eso es lo que estoy comentando, que a lo mejor la inversión de las jugadas pues hubiera hecho pues un poquito más de misterio en la partida, pero bueno, al fin y al cabo si estás tan seguro de no sacar el alfil y no te importa, sois grandes maestros, en fin, pues bueno, juegas directamente de 3 y así te aseguras que el negro juega caballo F6, porque esa es otra. A lo mejor juegas caballo C3 y el negro para evitar ese caballo F6 juega otras cosas y se te va de la línea, ¿no? Y tú quieres jugar eso. Vale, aquí ahora el negro tiene que volver a plantearse dentro de la defensa eslava por dónde quiere desarrollar su alfil de casillas negras, ¿no? Puede simplemente jugar E6 y pues utilizar la diagonal que va de A3 a F8. Y aquí un poco, pues bueno, se rompe un poco la magia de jugar C6 al principio con la eslava para evitar que se quede dentro de la cadena de peones el alfil de casillas blancas. Pero bueno, es totalmente jugable y se llamaría defensa semi-eslava. La otra opción es jugar con G6 y entonces se sacaría el alfil por G7 y la diagonal que se cubriría con ese alfil, o se intentaría cubrir, pues sería la gran diagonal negra, ¿no? Y esto es lo que sucedió en la partida. El negro opta por G6. Bueno, aquí el blanco juega caballo F3, evidentemente es lo que se suele jugar, primero los caballos, esto es muy muy básico, ¿no? Dentro de las aperturas hay algunas que son más concretas, otras menos concretas, y dentro de cada línea, de cada apertura, pues algunas nos permiten incluso aplicar las teorías básicas del ajedrez, como por ejemplo, saca primero los caballos, luego los alfiles, luego te enrocas, luego le das una idea del rey, le pones ahí, sacas la dama, conectas las torres, las centralizas, en fin, todo eso que nos cuentan de repente se está aplicando en una apertura de maestra, ¿no? De la alta competición. Bueno, el negro juega alfil G7, que para eso se juega, y aquí el blanco juega alfil D3. Una casilla totalmente correcta que yo me he permitido poner ahí como cuestionable, porque
siempre que tenemos un fianchetto hecho por parte del negro, este alfil se está chocando contra la línea de fianchetto. Y sí que es cierto que esto es bastante teórico, es correctísimo, pero simplemente quería haceros fijar que tal vez aquí, precisamente por la idiosincrasia de la posición y porque se está fianchetando el negro, aquí tal vez tendríamos que haber pensado en sacar el alfil por E2. Esto simplemente es un matiz que no viene a aportar más que eso, simplemente para vuestras partidas. Alfil E2. Y bueno, a lo mejor el negro se enrocaría, el blanco también. Y ahora es cierto que el negro podía jugar alfil F5, ¿no? Un alfil F5 que de otra manera estaría en D3. Pero bueno, al fin y al cabo no nos lo cambian. Es un alfil fuerte el que tenemos, que no cambian. Y aquí, por ejemplo, podríamos jugar con peón por peón, caballo por peón y dama B3. Enseguida aprovechando que este alfil se ha ido de paseo para tocar este peón que siempre es angustioso, ¿no? Y bueno, el negro podría jugar, por ejemplo, caballo B6 y el blanco sigue con las jugadas normales de una defensa eslava, como por ejemplo torre de 1, que es muy clásica, esta torre de 1, para poder hacer aquí la ruptura. Bueno, esto sería una posición en la que el blanco estaría, yo creo, bastante mejor. Si es que viniera así la partida, por supuesto hay otras cosas que se pueden jugar, pero como digo, en la partida después de alfil G7 el blanco juega alfil D3. El negro responde con enroque, enroque y alfil G4 por parte del negro. Claro, aquí alfil G4 sigue la filosofía de la defensa eslava, es decir, gracias a que no tenemos hecho E6, el alfil sale por fuera de la cadena de peones. Y luego, pues bueno, en todo caso lo cambiaremos y pondremos todos los peones en blanco. Eso es lo que pensaría el negro, ¿no? Y eso es lo que se juega normalmente, ¿eh? Enseguida se cambia ese alfil de G4 por el de F3, se da la parejita de alfiles, pero se ponen todos los peones en casillas blancas y el alfil de casillas negras es todo un cañón. Bueno, el blanco por supuesto dice, bueno, pues si me vas a cambiar no me tengas aquí toda la partida, cámbiame ya, así que espabila. Y el negro por supuesto cambia, aprovechamos y comemos de dama para no romper por supuesto la estructura de peones del fianchetto. Y ahora el blanco opta por jugar D por C4. Y esto me rompe un poco toda la explicación, porque digo, jolines, estoy diciendo todo el rato de que va el rollo y que sí casillas blancas y que entrego el alfil, y ahora haces D por C4. Bueno, se puede jugar, ¿no? Se puede jugar y de hecho es una subvariante totalmente correcta, ¿no? Yo tal vez diría que la más usual sería jugar E6 aquí para atender a esto que estoy diciendo yo. El blanco jugaría torre de 1, otra vez la jugada temática en donde va la torre. Caballo BD7, totalmente correcto. Y ahora la ruptura del blanco con E4, pues no tiene ningún peligro, que eso es lo que quiere hacer el blanco, hacer una ruptura con E4 y calcula que después de E4 y el cambio, esta es la columna semiabierta o abierta del todo que se va a quedar aquí, ¿no? Con lo cual, por eso torre de 1 es esencial. Pero aquí ahora no tendría peligro alguno para el negro, porque después de E4, pues el negro podría jugar simplemente E5, una buena jugada. E por D5, E por D4, caballo E4, caballo E5, tocando la dama, caballo por F6 jaque, alfil por F6, y después de quitar la dama en F4, pues vendría simplemente un cambio de alfil, caballo por alfil, con lo cual nos hemos quedado sin la parejita de alfiles, y después de torre por D3 vendría este torre E8, en el que el negro es el que coge la columna abierta. Con lo cual, bueno, eso es una línea totalmente correcta, no es la línea de la partida. En la línea de la partida no se juega E6, que es lo que yo estaba comentando, sino que se juega peón por peón, D por C4. Bueno, el blanco, por supuesto, tiene que responder, alfil por C4, caballo BD7, esto está dentro de los movimientos principales de la apertura de la defensa eslava, y torre de 1, o sea que hasta aquí no hay nada especial, simplemente hemos cogido una subvariante, pero una subvariante que fijaos que para mí el blanco está mejor, el negro le ha hecho un favor, porque antes el alfil estaba en esta línea pegándose ahí con esta línea de peones, ¿no? Y ahora fijaos qué pedazo de alfil tienen, ¿eh? Un alfil en el que de repente estoy atacando el punto F7, detrás está el rey, es un alfil mucho más potente, ¿no? Y lo he hecho directamente obligado porque el negro me ha llevado a esta situación, una situación en la que yo estoy encantado de tener un alfil mejor, la verdad, ¿no? Bueno, ¿qué sucede a partir de aquí?
Bueno, pues a partir de aquí lo que tendría que suceder es que como es una subvariante en negro, tendría que conocer bien de qué va, por qué no se juega E6 y se viene al cambio y todo eso, porque esa es la variante que el negro ha optado por jugar y que ha hecho además una cierta concesión. Fijaos que hay dos concesiones aquí. La primera es que ha entregado la parejita de alfiles y la segunda es que me ha dejado que el alfil de casillas blancas sea realmente potente, ¿no? Pues esto tiene que venir a cambio de algo. Y viene a cambio de que el negro quiere jugar un E5. Uy, un E5 muy rápido para poder contraatacar. Lo que pasa es que aquí el negro, en este caso Picula, pues se prepara en exceso. Y esto es un error que a veces tenemos los principiantes, pero no los grandes maestros, de preparar en exceso una jugada. La jugada que hizo en la partida fue torre E8. Y es mala porque es una preparación en exceso de E5. Se tendría que jugar directamente E5. Es decir, E5 es jugable directamente. Primero, no se puede tomar. Peón por peón sería un craso error. Si se juega peón por peón, pues directamente después de caballo por E5 estamos tocando el alfil y la dama y se desaparece directamente la parejita de alfiles y ese alfil de casillas blancas, ¿no? Con lo cual esto no se puede permitir. Así que lo que haría el blanco es jugar D5. Y ahí es donde viene todo el poder de esta variante. Una variante que, insisto, la tiene que conocer el negro si se quiere meter en esto. Y hay que conocer esta jugada. Yo no la conocía. Pero bueno, el que se mete en esto en una partida lenta, un gran maestro, 2537, lo tiene que conocer, ¿no? Y la jugada maestra aquí es ¡boom! E4. E4 es una jugada excelente y por la que me gusta mucho esta partida. De lo que pudo haber sido y no fue, pero bueno, me gusta mucho haber tenido la oportunidad de verla. Porque aquí se entrega un peón, pero se entrega un peón y fijaos que después de caballo por E4 viene un cambio, caballo por y dama por, y ahora viene caballo B6, que es la posición crítica de todo este jaleo de la posición. Una posición en la que el negro está diciendo, me voy a zambullir el alfil de casillas blancas, con lo cual no vas a tener parejita de alfiles y no vas a tener ese alfil de casillas blancas. O eso, o me devuelves el peón, tú mismo. Y si me devuelves al peón, pues bueno, lucharemos otra vez por las tablas. Bueno, aquí, ya digo, esta posición es conocida hasta el punto de que hay muchas partidas con esta posición. Para aguantar el peón, sin duda, el blanco tiene que jugar, por ejemplo, alfil B3, vendría, bueno, peón por, alfil por, caballo por, torre por D5, dama B6, fijaos que al final el blanco se ha quedado sin su alfil poderoso, eso sí, tiene 6 peones contra 5, pero fijaos que la posición está muy bien, porque además ahora está atacando el negro con 2 este peón. No puede jugar B3 porque está la torre clavada, con lo cual, ojo, ¿no? Y eso quiere decir que está bastante arreglado el tema, ¿no? Así que el blanco no debería estar luchando por conseguir el peón. Y si no debería estar luchando por conseguir el peón, tendría que jugar otra cosa. Y aquí lo que vamos a poner la posición crítica, que es esta, la que estábamos diciendo. Esta posición crítica, un gran maestro, en concreto el gran maestro Boris Abruk, en su libro Grandmaster Repertoire, un libro que directamente está estudiando mucho el tema del gambito de dama, cubre esta posición, fijaos que no es tan sencillo, y comenta que precisamente no hay que aguantar el peón, sino que hay que intentar sacar iniciativa como sea, ¿no? Entonces, aquí lo que ofrece el gran maestro Abruk es jugar directamente la gran jugada dama C2. Dama C2 implica que renunciamos al peón y ahora es el negro el que tendrá que decidir si recupera el peón o sigue comiéndose el alfil a cambio de tener peón de menos. Pero ojo porque ahora la posición ha cambiado. Y aquí lo mejor para el negro es, bueno, cambiar caballo por C4, dama por C4, C por D5, torre por D5, dama B6, exactamente lo mismo. Y ahora viene aquí este E4, alfil por B2, ningún problema, devolvemos el peón y jugamos alfil E3. Esto es, se empieza a enloquecer el elenco de posibilidades que hay aquí, ¿no? Que yo siempre alucino cuando me atacan una pieza, entonces yo ataco otra, y la tengo que ver.
si primero como yo, si primero come él, ¿qué es lo que pasa si comemos los dos, si no come nadie? Porque claro, aquí no hay jaques, ¿no? Simplemente son capturas y hay que saber en qué orden se hacen, ¿no? Y de hecho, el negro aquí, que está, ve amenazada a su dama, pero tiene amenazada la torre. Aquí hay que calcular mucho. Bueno, pues aquí lo que el negro debería jugar exactamente es complicar aún más y jugar torre FC8, ¿no? Y de hecho esto es lo que se jugó en una de las grandes partidas, en concreto Malaniuk, que es un gran maestro fuertísimo, entró en esta variante con blancas y jugó dama E2. Quitó la dama de peligro, tocó el alfil, ahora toca la otra dama. El blanco jugó dama B4, torre B5, dama por B5, dama por dama y alfil por. Y esto se tradujo directamente en un final en el que hay dos torres por alfil. La dama se come ese peón, se jugó A5, alfil F4, A4, alfil D6, torre E8, viene E5, se jugó A3. Esto es una partida del año 2014 en un Open en el que, como digo, Malaniuk acabó imponiendo su dama respecto a las dos torres porque la dama tiene muchísima más cobertura en una posición abierta. Las dos torres son 10 puntos, la dama son 9, pero teniendo en cuenta que son alfiles del mismo color y que la dama tiene a sus anchas todo el tablero, aquí se nota la diferencia entre dama y dos torres, sobre todo si el que juega con las blancas y con la dama es Malaniuk. Madre mía, qué nombres. F4, bueno, os acabo de poner esta partida, alfil B2, H4, H5, el rey se jugó en H2, torre A D8, alfil E7, tocando ahí la pera, torre D4, fijaos que ahí ya se ha ganado lo primero, que es descoordinar las piezas del negro. Fijaos que además el alfil se cuela por todas las casillas negras. De repente este alfil es muchísimo más débil que este, con lo cual no es dama contra dos torres, es alfil bueno contra alfil malo también, ¿no? Alfil G5, la torre que intenta jugar en C4, dama D7 tocando la torre en F8, E6, tremenda. Y ya empieza la cosa a desbaratarse. En el momento en que se desajuste todo, enseguida va a tener que dar su brazo a torcer el negro. Torre D4, E por F7 jaque, torre por, dama E8 jaque, rey G7, alfil H6 jaque, evidentemente esto lo vemos todos, rey por, dama por, y ahora se ha convertido en dama contra torre y alfil, con lo cual cada vez hay más ventaja en el tablero para la parte del blanco. Torre E4 se jugó, dama F8 jaque, rey H7, G3 aguantándolo todo, jaque, rey H3, torre F2 intentando evitar que se juegue F5 porque es mortal, pero bueno, viene dama E7, rey G8 y ahora simplemente dama E1 vuelve otra vez a tocar las debilidades del negro. El negro ya juega alfil D4 y ya cuando el alfil ya está indefenso porque se ha ido de B2, la torre también, aquí simplemente hay que encontrar la jugada. Y el blanco Malaniuk encontró la jugada ganadora, que en este momento es ¡boom! Dama E4, tocando este peón, tocando el alfil, y aquí pues bueno, su rival que era Kosiak se rindió porque ya no hay nada que hacer, ¿no? Te puedes volver aquí, pero entonces directamente dama por G6 ya es otro peón, ya no puedes hacer absolutamente nada porque no existe torre por A2. Y no existe torre por A2 por este jaquecillo que simplemente hace este pincho y por lo tanto no sirve y eso deja al negro totalmente perdido. Bueno, pues esto es lo que tendría que suceder. Vamos otra vez aquí a esta posición. Lo que tendría que suceder, pero no sucedió. Ese E5 y entrar en toda una cadena de variante difícil de solucionar por ambas partes. Y aquí el negro jugó torre E8. Bueno, pues torre 8 evidentemente es floja porque evita que E5 sea tan fuerte, ya que el blanco puede jugar directamente E4 y esto es la jugada que diferencia de la otra posición. Aquí el negro juega E5 igualmente, el blanco juega D5 igualmente, pero ahora ya no existe ese E4 tocando la dama, haciendo un sacrificio, ese tipo de cosas, porque ya está nuestro peón, el peón de blancas, en E4. Bueno, aquí tal vez el negro lo mejor que tendría aquí es tomar,
Pero claro, si toma, caballo B6, caballo C3 que se va, dama E7. Claro, toca la torre de D1 estaba atacando la dama, alfil B3, torre a D8, vienen los cambios y después de, por ejemplo, alfil E3, torre D3 para intentar evitar y torre E1, fijaos que en esta posición está el blanco más que ganado. De todas formas, aquí hay todavía partida y se puede luchar, pero el blanco tiene ventaja. Supongo que esto es lo que le dio miedo en esta posición. Y cuando te da miedo algo, pues haces otra cosa. Dices, es con eso pierdo, pues hago otra cosa. Porque si con la que tengo en la cabeza pierdo, pues qué más da, ¿no? Así que jugó C5. Pero C5 pierde más rápidamente. De entrada, D5 ya es un peón pasado. Eso ya lo tenemos. Es decir, es un peón pasado y apoyado. Además, ahora mismo está la dama apoyando E4, pero en el momento que se quite tenemos F3, con lo cual no va a haber ningún problema ahí. Bueno, ¿por qué es un problema? Porque enseguida el blanco se va a hacer con la partida. Va a jugar a 4, que es lo que jugó para evitar cualquier contrajuego del negro, que podría venir. El único contrajuego del negro es A6 y B5. Esto es lo que hace el blanco. Dice, tengo mucha ventaja. Antes de ejecutar ventajas, voy a bloquear la ventaja posible contrajuego del otro. Con lo cual, el contrajuego del otro, ¿cuál es? A6, B5, pues juego a 4. Por eso A4 aquí es excelente. Fijaos que en esta posición se pueden hacer muchas cosas, pero el blanco juega A4, que es la que desarma el único contrajuego que tiene el negro. El negro intenta A5, pero entonces se juega A6. Ya sabéis que esta jugada es tremenda porque nunca va a permitir jugar B5, porque comienza el paso, tendría que jugar torre B8, B5, en fin, un follón, con lo cual esto lo para de cuajo. El negro juega alfil F8 para aguantar el peón de C5, D6, interceptando, cortocircuitando la coordinación entre el alfil y el peón, H6 para evitar que ese alfil de C1 vaya a G5. Y bueno, se mete un super caballazo aquí, ¿no? Caballo de 5, que ya no sé si lo mejor es el caballo o el alfil. Evidentemente no se puede dejar ahí ese super caballo, lo tiene que comer, pero entonces meto el alfil, que ya digo, es un alfil que si os fijáis, después de ese peón por peón, estaba en D3 y se ha convertido desde que está en C4 en un super alfil, y esto pues hace que marque la diferencia. Ahora este peón ni se puede mover, la torre está detrás, aquí ya hay mucha cosa, ¿no? Demasiada tal vez, ¿no? El negro intenta decir, bueno, yo intento cambiar damas, lo intento cambiar todo, y al final si se simplifica pues será más difícil, ¿no? Pero aquí el blanco saca una jugada maestra otra vez para mantener las tensiones, ¿no? Está claro que al blanco no le interesa cambiar, pero tampoco le interesa irse, ¿no? Y entonces, sobre eso, podría jugar torre de 3. Pero torre de 3 es una torre que estaría ya haciendo una función doble. Con lo cual, oye, tengo otra torre, ¿no? Pues esta que está en D1, que está cogiendo toda la columna D, déjala aquí trabajando tranquilamente y mete torre A3. Esta es una jugada, pues muy bonita, ¿no? Claro, yo hubiera jugado torre de 3 sin darme cuenta de que estoy sobrecargando las cosas que tiene que jugar la torre. Pero con torre A3, que se estaba además comiendo los mocos ahí, pues ahora sí que tengo cosas para hacer para esta torre. Bueno, el negro evidentemente no puede cambiar tampoco, así que, porque le viene la torre, y entonces, claro, no puede cambiar y se le juntan todas las cosas, ¿no? Y ahora es cuando el blanco ya pega la estocada. Y aquí sí que quiero que paréis el vídeo y veáis qué jugada haríais vosotros como la más fuerte de la posición. Lo que os puedo decir es que el blanco juega esto y el negro se abandona, porque dice, ya estoy amontonado, no puedo jugar nada más, ¿no? Vale, pues parad el vídeo, lo buscáis, perfecto, y os digo la solución es ¡boom! Dama G4, increíble, muy buena. ¿Por qué? Porque de entrada, así, for starters, estamos atacando un caballo que no está protegido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, viene un torre F3 que combinado con alfil por F7 te gano la calidad. Es decir, que tal vez alguien podría pensar, bueno, pues espera, juego esto, apoyo el caballo y ahora después pues no pasa nada. Claro, bueno, vendría torre F3 igual, la dama se tiene que ir, ¿y dónde se va la dama? Pues lo tiene crudo, bastante crudo. Y de hecho, no tiene cuadros.
Si os fijáis, no tiene un solo cuadro. ¿Dónde va la dama? No puede. Así que tal vez lo único que puede hacer directamente es, bueno, lo que hizo nuestro querido Picula, abandonar. Pero aquí lo único que queda es, pues, sacrificar la dama por F3, y ahora fijaos que el que entra es la dama, ¿no? Aquí habría que jugar, bueno, aquí habría que abandonar igualmente, pero bueno, alfil G7, vendría, las dos están buenas, ¿eh? Dama por F7, por ejemplo, rey H7, y simplemente pasamos la torre y venimos aquí y le damos lo suyo, ¿no? Esto sería un poco la idea. Y si se juega torre F8, evidentemente, uy, nos comemos el caballo, ¿no? Así que, pues partida ganada para el blanco de forma brillante. Fijaos lo que son las cosas. El negro nos ha ayudado con ese alfil de D3 colocándolo en C4 y después se ha metido en una variante que no ha sabido continuar. Y eso es importante. Si cambiáis a una variante diferente de lo más fuerte, que por lo menos os suene y que sepáis cuáles son las jugadas críticas. En fin, muchas gracias y bueno, hasta la siguiente. Chao, chao.